Hola, soy Yosmeiri Churaleite, estudiante de la Universidad Amazónica de Pando, del área de Ciencias y Tecnologías de Ingeniería Civil. En esta ocasión se dará a explicar lo que es el análisis de Rankine de presiones activas y pasivas en arenas secas. En antecedentes, según el artículo de Rankine del análisis de presiones activas y pasivas, esta investigación fue hecha por Chu en 1991. Este documento hace uso del análisis de Rankine para encontrar las tensiones activas y pasivas que actúan sobre cualquier plano en una masa de arena seca isotrópica homogénea. Los resultados se aplican a los problemas de la pared inclinada. Tanto tensiones activas y pasivas se distribuyen linealmente a lo largo del muro de la pared, y como resultado los empujes pasivos y activos actúan a 1/3 de la parte inferior de la pared, es decir que la presión activa y pasiva estará ubicada a 1/3 de la pared inclinada. Introducción. El método de Rankine. El método de Rankine, él analiza las presiones laterales de tierra contra un muro de contención. Es uno de los intereses para ingenieros geotécnicos. El método de Rankine da la distribución de tensiones a lo largo de la pared posterior y como resultado pone en forma la ecuación que se mostrará más adelante. El análisis de esfuerzos. En este artículo habla sobre el análisis de esfuerzos. Los ángulos en este documento siguen la convención de signo, como se puede observar en la figura 1, donde beta positivo y donde beta hay negativo, y también los esfuerzos negativos y positivos. Está definido en la figura número 1. Se debe considerar una masa inclinada seca de arena que tiene las siguientes propiedades. Pendiente un ángulo, como podemos observar el ángulo beta, una unidad de peso, el ángulo de fricción interna, la tensión normal y el esfuerzo cortante, que actúa sobre un plano paralelo a la superficie del suelo a la profundidad z, que se expresa como la figura 2, donde se deduce las siguientes fórmulas del esfuerzo y de la tensión normal. Este documento también hace mención lo que es el análisis de esfuerzos, etiquetando lo que es el esfuerzo y la tensión en un plano, ya que la tensión sobre el esfuerzo es igual a la tangente en un punto B, que se encuentra en la figura 3, donde forma un ángulo beta con el eje, con el fin de tener una pendiente estable. También se muestra inmediatamente que beta es menor a phi. Hay numerosos estados de tensiones que están representados por el círculo de Moore a la profundidad z antes de la falla, pero solo hay dos críticos, activos y pasivos. A partir de la geometría número 3, se deduce lo que son las fórmulas de lo que son la transformación de esfuerzo en base a una solicitación, donde los esfuerzos normales son X y los esfuerzos verticales son Y, donde también hay lo que son los esfuerzos tangenciales. Beta logra que los esfuerzos de corte se anulen por completo y los esfuerzos normales serán máximos y mínimos. Del círculo de Moore se determinan lo que son las siguientes ecuaciones activas y pasivas, donde las tensiones principales máximas y mínimas están representados por sigma A y sigma P, donde son las tensiones activas y pasivas,
que actúan en un plano y forman un ángulo en sentido antihorario positivo a la vertical. Este método se aplica para problemas de muro de contención, con el fin de poder aplicar los resultados anteriores a la retención de los problemas de pared. Tiene que asumir que la pared gira alrededor de su base y se desarrollan las líneas de deslizamientos. Tengan en cuenta la inclinación hacia atrás del muro de contención de la altura vertical H, que es el relleno, y la pendiente entre el talón y la superficie de la tierra. Entonces, H desde la base hasta la altura del relleno es igual a coseno de beta menos n, que es un ángulo, sobre coseno de beta por coseno de n, por h. El empuje activo y pasivo se pueden expresar de las siguientes ecuaciones. Como pueden observar, la presión activa va a ser igual a 1/2 por gamma por h por el coeficiente. Y la presión pasiva es igual a 1/2 por gamma por h al cuadrado por el coeficiente pasivo. Se procederá a lo que es la explicación del análisis de Rankine de presiones activas y pasivas en arena seca, donde se determinará el empuje activo que actúa sobre la pared posterior. En la figura número 4 tenemos el ejemplo donde tenemos los siguientes datos. La altura del muro es 12 metros, n, que es un ángulo obtenido de tabla, el coeficiente también, el ángulo de fricción también, beta, gamma, que es 18 kN, y el coeficiente activo, y la profundidad h', que se determina mediante la fórmula de coseno de beta menos n sobre coseno de beta por coseno de n por h. Todos estos datos fueron obtenidos de la tabla número 1 del artículo de Rankine, de Chu, esta es la tabla donde se asumió un beta de 20 con un ángulo de fricción de 30 y el coeficiente activo. Procedemos con el análisis del ejercicio. N es un ángulo de inclinación donde ocurre la falla. Las tensiones activas y pasivas de Rankine son válidas solo dentro de la zona de Rankine, según la figura número 5, donde está limitada por la superficie de la tierra a una línea de deslizamiento que pasa por el talón de la pared. Se procede a calcular la presión activa, donde es igual a 1/2 de gamma por h al cuadrado por el coeficiente activo. Reemplazamos la fórmula, los datos que hemos obtenido de tabla, calculamos la presión activa. Como resultado nos da 890.4 kN/m, donde se distribuye en todo el muro, y se ubica a 1/3 del muro, de la parte inferior. Como conclusión, las ecuaciones generales para el cálculo de esfuerzos laterales activas y pasivas que actúan sobre cualquier plano en un punto en una masa de arena homogénea. Los resultados que se aplicaron al problema del muro para empuje de una pared plana
basado en la suposición de que existe en estado de Rankine. Muchas gracias por su atención. Esto es todo de la explicación del artículo del análisis de Rankine de presiones activas y pasivas en arenas secas. Espero que haya sido de su comprensión y de su agrado. Fue hecho con mucho cariño para todos los estudiantes de ingeniería.